Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Rujamar Talks. Ya sabéis, este programa que hablamos de todo, eso sí, siempre con mi colega, amigo Rubén Martínez. Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, buen día. Estamos aquí un nuevo episodio y de hecho hoy, Rubén, hablamos de una cosa, es que era imposible que no tuviéramos un episodio como el de hoy. Pues hombre, hoy me gusta porque vamos a aprender todos mucho. Rubén, para ti, ¿cuál es el mejor alimento del mundo? Y por favor no me falles, que aquí ya hilo con el episodio. Pues hombre, puesto que esto es un programa que hablamos casi siempre del huevo, no, aunque no fuera, yo estoy convencido que si yo tuviera que votar con lo que yo sé de cuál es el mejor alimento que existe, yo diría que el huevo. Pues de eso mismo, Rubén, vamos a hablar hoy del huevo, porque de hecho venía yo al plató y me ha salido los shorts estos de YouTube, ¿no? De un youtuber que mucha gente conoceréis, así famosillo, que está hablando con un nutricionista, ¿no? Y preguntaba, ¿cuántos huevos se puede comer a la semana? ¿Y te puedes creer que yo no lo sé? Digo, no sé si son 7, 9, no sé si a lo mejor son 5, yo es que la verdad no lo tengo claro. No sé si tú lo sabes, Rubén. Pues mira, yo me pasa como a ti, porque ahora mismo las redes sociales pues está el huevo de moda. Y sí que hay muchos nutricionistas y muchos youtubers y mucha gente, muchos influencers que hablan sobre la cantidad de huevos que hay que comer. Yo he dicho en muchos sitios, basándome en mi experiencia, que comiendo 6-7 huevos al día no te pasa nada, porque yo llevo comiéndome 6 huevos al día durante 30 años y aquí estoy, mi colesterol malo, que el que nuestro invitado de hoy de todas estas cosas es profesional algo total, sabe, algo sabe, pero mi colesterol malo, que es el LDL, yo lo tengo bajísimo siempre, mis triglicéridos, mi tal, y mi analítica siempre está bien, y yo me como 6-7 huevos al día. A lo mejor es una cosa que es mía, pero creo que la persona que va a venir, que va a estar aquí ahora con nosotros, nos puede contestar al dedillo, porque si alguien sabe de algo de huevo, es este señor. Vemos que vienes estudiado, Rubén, ya con el colesterol malo, bueno, o sea, algo ya sabes, así que hoy vamos a hablar con un auténtico experto. Para ti, yo creo que es un auténtico placer que esté con nosotros, porque además, no solamente lo que él sabe, sino también para lo que representa, que es la institución más exacta para poder hablar del tema de hoy. Así que, Rubén, si te parece, damos la bienvenida a nuestro invitado. Pues sí, vamos a invitar hoy que esté con nosotros al señor Antonio Fuertes, que como te digo, si alguien sabe del huevo en España es este señor. Pues Antonio, presidente del Instituto de Estudios del Huevo, pasa por aquí, por favor, para el episodio de hoy. Oye, Antonio, un placer que estés con nosotros. De hecho, 30 años, ¿no? Lleváis con el instituto, o sea que estás casi en exclusiva con nosotros. Bueno, el placer es mío y agradeceros que nos hayáis invitado a dar, no sé, a comentar algún dato que, aunque es muy conocido el huevo, también se da la circunstancia de que es muy desconocido. Entonces yo estoy a vuestra disposición y puedo incluso comentar cuántos huevos se pueden comer al día o a la semana. Lo comentaremos. Pero antes, Antonio, muchas gracias. Tú piensas que aquí nos ve gente de todo el mundo, y no es por faltar, nos ve gente del sector del huevo y gente que no pertenece a nuestra industria, ¿no? Entonces yo te quiero preguntar, oye, esto cuando escuchan Instituto de Estudios del Huevo, puede pensar la gente, oye, ¿hay gente que estudia el huevo? Pues sí, realmente son los alimentos más estudiados, así que ¿nos podrías comentar bien qué es lo que hacéis dentro del instituto? Bueno, el instituto es una institución que se creó sin ánimo de lucro por una serie de empresarios de la avicultura de puesta y que tuvo la necesidad de transmitir a la sociedad las bondades que tenía el huevo en la alimentación general. En ese sentido, los propios empresarios, que son muy listos siempre, contrataron o contactaron con algún experto en nutrición para que fuera el experto el que dijera las virtudes que tenía el huevo, que no fuera el que los producía, porque podía sospecharse que tenía cartas en el asunto y no ser demasiado fiable. Entonces se recurrió a una serie de personas que respondieron excepcionalmente bien. Estoy hablando de junio de 1996, que es cuando se crea el instituto. Eso empezó a crecer y se creó un consejo asesor que en este momento tiene cerca de 55 o 60 miembros, y como las decisiones que necesitaban tomarse no era fácil entre tanta gente, entonces dentro del consejo asesor se eligieron una serie de miembros, concretamente en este momento hay 9, que es la comisión delegada, que es un grupo de expertos en docencia, en investigación, etcétera, etcétera,
que son los que marcan la labor científica del instituto, que consiste en dos objetivos fundamentales. Una, la divulgación a cualquier nivel de las virtudes del huevo, y el segundo, que se deriva un poco de este, es proteger y alentar la investigación científica que se produce en torno a este mismo elemento. Pues Antonio, también me pregunto, tú eres médico y cardiólogo, ¿cómo fue tu aventura para acabar presidiendo el instituto? ¿Cómo fue ese paso, ¿no?, para interesar también tanto por cómo es el huevo? El devenir de una persona es impredecible siempre, depende de circunstancias. Bueno, yo hice la especialidad, estudié la carrera en la Complutense de Madrid, después hice la especialidad también en Madrid, y bueno, tuve la suerte de que alguien pensó que yo podía mejorar un poco mi nivel cardiológico y me fui a Estados Unidos a hacerlo. Volví a España para abrir, con otros muchos compañeros, el servicio de cardiología del Ramón y Cajal. ¿Y cómo se combina mi afición cardiológica con mi afición del huevo? Porque la primera presidenta que hubo en el instituto allá por el año 1996 era una persona entrañable que todavía vive, que se llama Ana Sastre, y que era la directora del Departamento de Nutrición del Ramón y Cajal. Y era una científica, bueno, para aquella época impresionante. Y se dedicó a facilitar a los ambientes hospitalarios, incluso a los más agresivos como son las UBIs, qué alimentación se le debía de dar al paciente. Entonces, bueno, pues ella aguantó estuvo vocacionalmente unos cuantos años, y era en aquella época, en los primeros años del siglo este, en el que todavía había una especie de mito en torno al colesterol. Y entonces ella pensó que quien la debía sustituir era un cardiólogo que tuviera, bueno, pues cierta afinidad por la alimentación de los pacientes, etcétera, etcétera. Y así me entré yo en el instituto hace no sé cuántos años y aquí sigo. Qué bueno, qué bueno. Pues Antonio, si te parece, vamos a empezar con las preguntas, porque este episodio va a ser con casos prácticos, claro, para que la gente que nos ve también, pues bueno, sea una entrevista para entender un poco más sobre este alimento, ¿no?, que tanto consumimos. Entonces, oye, antes decía Rubén, ¿no?, yo me como 6 huevos al día. Tú, Antonio, escuchas esto y ¿qué piensas? ¿Realmente está bien? ¿Cuántos huevos podemos comer por semana? Bueno, pues mira, el cuánto se puede comer, él ha dicho muy bien, con la inteligencia que caracteriza a los empresarios, el que a él come 6 huevos o 7 al día y no le pasa nada. Eso para nosotros no tiene mucho valor, porque conocemos a gente que ha fumado durante toda su vida y nunca ha tenido un infarto de miocardio ni un tumor de pulmón, un cáncer de pulmón. Lo que sí es verdad es que cuando nosotros aconsejamos una cantidad, es en base a lo que la comunidad científica recomienda. Yo, por ejemplo, no es la misión de esta charla, que es mucho más agradable y tal y que igual, el hacer una lista de la bibliografía de gente que opina acerca de cuánto. Pero quiero citar a 3 casos muy breves. Uno de ellos es un artículo que escribió probablemente el hombre que más sabe de huevos del mundo, que era el presidente del Instituto del Huevo de Estados Unidos, que se llamaba McNamara. Entonces estudió 166 estudios en un metaanálisis, que se llama, ¿verdad?, de muchos miles de individuos, no de pacientes, y durante 12 o 14 años. Y entonces estableció una definición absoluta que es: hasta un huevo al día no crea problemas de salud. Entonces nosotros no aconsejamos mucho más de un huevo al día, porque primero el huevo debe estar incluido en una alimentación saludable. Nosotros tenemos la suerte de disponer de la dieta mediterránea y no elegimos el que coma usted todos los días 2 lechugas. Bueno, pues si le gusta y no hay contradicción, que los coma. Pero otro es un tal Yu, que era un catedrático de la Universidad de Harvard en Boston, en Estados Unidos, en el que también estudió cerca de 160.000 enfermos durante mucho tiempo y vio que el incremento en la dieta de un huevo al día no creaba problemas de colesterol.
Entonces, se desmitificó un poco el mito que había, en el sentido de que al tomar huevos, como comíamos colesterol, que está presente en la yema, y como el colesterol es un factor de riesgo coronario, el tomar huevos debía de corresponder con un incremento en las enfermedades cardiovasculares, y no es verdad. Y finalmente, una institución tan valiosa como la American Heart Association, que es una institución americana que cuida lo que debemos comer, el ejercicio que debemos hacer, no sé cuántas cosas, en las guías del año 2000 ya concluyó que lo ideal, después de ver numerosos estudios, que el comer un huevo al día no solo no era perjudicial, sino que en algunos casos aumentaba el LDL que tú hacías referencia con buen criterio, que es el colesterol bueno. Al principio no se sabía si el colesterol tenía parte buena y parte mala, sí. Por eso se descubrió. Y dijo que se recomendaba, me estoy refiriendo a esta entidad, el comer un huevo al día frente al consejo previo, que era de 3 huevos a la semana. Y entonces no se privaba a la gente de las cualidades nutricionales que tiene el huevo, que luego lo podemos comentar si os parece oportuno. Oye, Rubén, tú esta época ya te veías sudando. Me he quedado sí, no, te veías sudando. La digo, cantidad, no cantidad de datos que tienes en la cabeza, Dios mío. Increíble. Son los únicos que tengo. Sí, bueno, eso me lo creo yo. Estaba pensando, digo, como digas alguna cosa que es poco saludable, aquí Rubén ya se nos muere en mitad del programa. Digo, no, al contrario. Os pongo un ejemplo que no sea del huevo. Yo, bueno, en mi época, por afinidad y por cercanía a los enfermos, que me gustaba mucho estar con ellos y charlar y aconsejarle y tal, llevé personalmente la unidad coronaria del Ramón y Cajal durante 12 años. Entonces, había gente que siempre hay un dilema entre el enfermo que tiene un infarto y la señora del enfermo que tiene un infarto. Ya te dije yo que tú, que no sé qué y tal, y igual. Bueno, hay personas que fuman y que nunca tienen un infarto. Eso no quiere decir que nosotros nos fijemos individualmente en un caso, sino en la mayoría. Y el tabaco produce vasoconstricción arterial, que es negativo y que incrementa el riesgo para enfermedades cardiovasculares. También os digo, Rubén, que si hubieran más personas como tú que comen tantos huevos, nos faltan gallinas, ¿eh? También nosotros... No, valdría el huevo sí. Más de €1. Sí, seguro. Sí. Que a lo mejor se lo merece valer más de €1 el huevo. Eso es un tema que quiero tocar con vosotros, pero voy a tocar más adelante. Sí. Porque hablábamos del colesterol, que aquí en el sector yo lo estamos aburridos de hablar siempre del mismo. Digo, no creo que queda persona aún que piense que el huevo aporta colesterol malo y demás, pero parece que sí, porque de hecho hablamos también con las compañeras que tenemos aquí en Rujamar y nos lo comentaban, ¿no? Que en su día a día también en las redes se lo ponen, ¿no? Incluso influencers que aún hablan sobre ello. Entonces, oye, Rubén, ¿tú aún recuerdas la época? Porque antes era mucho peor. Yo era muy joven aún, pero mencionaban, ¿no? Que hasta los médicos no recomendaban tomar huevo. Entonces, ¿tú, Rubén, cómo viste esa época? ¿Cómo recuerdas? Pues mira, yo lo que viví cuando yo empecé en serio con Rujamar en el 2002, cuando la gente... O sea, había una estrechísima relación entre el huevo y el colesterol, pero incluso en casa. En casa yo me recuerdo a mi madre que decía, hijo, no comas más de 3 huevos a la semana. A mí me encantaban. Digo, mamá, que me encanta. Y dices que los huevos no son buenos. En mi casa, en mi madre, yo siempre me he preocupado a mi nivel, en lo que es en mi empresa, en Rujamar, a investigar y a preocuparme con gente que sí que sabe. Y de entonces a hoy ha habido una evolución y un cambio de criterio de gente profesional sobre lo que perjudica el huevo antes y ahora incluso beneficia. Lo que has dicho pues es súper bueno para que lo digas aquí, que la gente lo sepa, porque no es lo mismo que lo diga un instagramer, con todos los respetos, que no sabemos de dónde viene y lo que ha estudiado, la formación que tiene, a que lo digas tú. Entonces, el cambio que ha habido de entonces a ahora es brutal a la hora de entender de los beneficios que tiene el huevo. Y si el huevo fuera malo, yo ya estaba enterrado hace muchos años. Porque, Antonio, ¿nos podías explicar brevemente? Porque ya sabes que esto, en los formatos actuales, para los jóvenes, son vídeos de 1 minuto, 2 minutos, porque si no ya se desenganchan del móvil. ¿Qué diferencia hay y por qué se ha desmitificado esto, ¿no? Del colesterol asociado al huevo? Es que me preguntas que tienen una explicación que tiene que estar justificada. Me explico brevemente si puedo. En el año 1980 sale a la luz un artículo
de un estudio famosísimo que se llamó el estudio de los 7 países, que probablemente habéis oído hablar, porque se celebró sorprendentemente en 7 países el estudio, pero en países muy dispares: Estados Unidos, Japón, la antigua Yugoslavia, Italia, Grecia, etc. Y entonces son miles de pacientes en las que lo que querían, el objetivo de ese estudio, de un tal Frey, bueno, un señor, era ver si en estos países se aumentaba el consumo de grasas saturadas, entonces se incrementaba paralelamente la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Y se llegó a esa conclusión y se publicó en el año 1980. Entonces la comunidad científica aceptó, porque se hizo el estudio de forma aceptable, no se habría podido hacer hoy, pero entonces sí, de por qué las grasas de origen animal saturadas creaban una incidencia o un incremento en la incidencia de enfermedades cardiovasculares. ¿Qué ocurrió? Que hicieron una conclusión deductiva que, frente a esta verdad inamovible, se equivocaron. Y sabemos que se equivocaron muchos años después. Y la equivocación fue que si las grasas saturadas eran nocivas, las grasas en general podían o debían serlo. Como el huevo era rico en colesterol, asumieron que el huevo era negativo para la salud cardiovascular en particular. Eso se aceptó también por la clase científica, porque lo decía quien lo decía, y nos contagió a los que vinimos detrás, y de hecho muchos médicos o mucho personal sanitario durante muchísimos años creyeron que la ingesta de huevos era nociva. Y hemos necesitado años de estudios concluyentes, y alguno lo puedo citar después si procede, en el que el consumo de huevos nunca modifica el riesgo para tener enfermedades cardiovasculares. Por eso se aconseja, porque el nivel nutricional del huevo no lo tiene ningún otro alimento. Entonces, prescindir del huevo por miedo a que me cree un problema no estaba justificado. Por eso el huevo es tan bueno en este momento. Va a titular, que nos acaba de dejar. ¿Sí? Eso es bueno. Así me gusta. No, Antonio se está adaptando a las nuevas generaciones para que cale el mensaje. Me gusta el titular final. Y de hecho, vamos a hablar un poco de nuevas generaciones y el contexto actual, en el que tenemos que decir que la tendencia es positiva. Estamos viendo como el consumo del huevo está en auge, o tenemos un crecimiento, bueno, en fin, los últimos años ha ido mejorando, por lo que tengo entendido. Nada, me lo dirás tú mejor, Antonio. Pero, ¿por qué crees que está pasando eso? ¿Crees que es porque el consumidor ha cambiado? ¿Está buscando a lo mejor dietas más saludables? ¿No? Estamos viendo un cambio de paradigma no solo entre los jóvenes, ¿no? En general, podríamos decir. ¿Qué piensas respecto a eso? Una de vuestras colaboradores más ilustres decía que ahora el huevo es la contradicción de que es un gran desconocido, pero cada vez es más conocido. Entonces ahora conocemos la composición, creemos que muy válida, del huevo, tanto de la clara como de la yema. Y entonces se conoce lo que aporta el huevo, cuál es su capacidad nutricional. Pero ahora conocemos otra cosa más que está muy de moda, que es la capacidad del huevo para propiedades extranutricionales, que es lo que se llama que el huevo es un elemento funcional, que no solo no perjudica, sino que beneficia a muchos otros órganos. Por ejemplo, me estoy pasando. Nada. No, si estamos encantados, Antonio. Tú sí, que está más interesante que esto, para nosotros no hay nada. No, tú me cortas o me cortáis vosotros, porque es un tema que me gusta y a lo mejor me dejo llevar. Adelante. El huevo tiene una serie de componentes, especialmente en la yema, que protegen, porque se acumulan en la fóvea, en el sistema central de la retina, y en el cristalino, que protege de las cataratas y de la degeneración macular, que ocupa un porcentaje altísimo en personas mayores. Hay alguien, más entusiasta quizá, que dice que si no comiéramos ningún huevo, toda la humanidad tendría serios problemas en la vista. Entonces, poco a poco, nuestros conocimientos los vamos expandiendo, y en gran medida gracias a vosotros, en el que la gente cada vez deja de los mitos absurdos que hemos arrastrado durante mucho tiempo y sabe las características nutricionales del huevo, las extranutricionales a las que me refiero, la biodisponibilidad,
que tiene el huevo, que es que el huevo se absorbe y se metaboliza todo lo que lleva el huevo menos la cáscara. Entonces, todas esas situaciones, lo fácil que es la digestión, la absorción, el metabolismo, la eliminación escasísima, lo que aporta la versatilidad en la cocina, que en todos los hogares hay huevos y hay mucha gente que, como tu madre bendita, y santa, y le digo Santa Madre, y respondía a lo que entonces se conocía. Si él ya sabía o había oído incluso del médico que el huevo era negativo o malo, pues ella transmitía a los seres más queridos. Evidentemente. Yo tengo una pregunta, si claro. Me permites. Es una cosa que tú lo vas a explicar científicamente mejor y seguramente que te la habrán preguntado alguna vez. Mi caso particular. Yo hay veces, casi todos los días, no siempre, casi todos los días, 5 de 7, tomo huevo por la mañana. Yo voy al gimnasio, vengo del gimnasio, me apetece, tengo un hambre, no sé si cuando viene del gimnasio me le pego un bocado a algo que pille. Y yo me como mis huevos y me quedo lleno, saciado, pero no yo sé que 6 huevos es mucho, ¿vale? Pero yo hasta las 3:30, 4 ya no tengo hambre, ninguna. Cuando por lo que sea estoy fuera de casa, no voy al gimnasio y me cojo otro almuerzo, que puede ser unas tostadas, o me hago un bocata que me gusta, lomo fresco con jamón a la plancha, tomate, tal cual, me lo como a las 10, a las 2 horas, como que tengo hambre. ¿Por qué el huevo es tan saciante? ¿Por qué tantas horas después aún sigue sin tener apetito? ¿Eso es mío particular? ¿O es, no, es general. Es general. Hay otro mito, que es que el huevo engorda. Entonces tiene una capacidad antisaciante muy importante. Y como veo que tú comes mal, en general, o sea, digo porque comes lomo, comes no sé cuánto. Bueno, pero eso de vez en cuando, hombre, gata de lomo fresco con jamón a la plancha y tomate malo. ¿Quién dice que no? Y hay cosas muy a nivel coloquial que a mí me han mandado este año, en estas Navidades, mandan cosas. Feliz Navidad, sí, no sé qué y tal. Y uno que me han mandado es unos huevos fritos con patatas. Y dice, empecemos bien el año, que se note donde hay dinero. O sea, porque de verdad que tiene muchas ventajas. Esto que dices tú, primero, el colesterol que aporta la yema no se absorbe prácticamente en el organismo. O sea que no es negativo desde el punto de vista nutricional. ¿Qué ocurre? Que había una idea muy metida dentro de todos nosotros, el que el colesterol era malo. Entonces, ahora estamos en una etapa, en un momento, en el que hemos diferenciado que no es nocivo el colesterol del huevo y que aporta una serie de cosas que ningún otro alimento en las dosis que aporta el huevo podemos disponer de ese. O sea, ¿quién puede prescindir? Y yo no soy empresario, gracias a Dios no, porque si no hundiría la empresa seguro. Ya te digo yo que no. Me ilusiona el ver que hay cosas tan buenas que no son conocidas, y os felicito y os agradezco el que participéis de estas charlas, porque nos abre la puerta al llegar a gente. Sí, pero ¿por qué yo no tengo, o sea, por qué es tan saciante? ¿Por qué es tan saciante? Eso os lo explica Mar después, porque tiene muy pocas calorías, que me parece que son 75 calorías o algo así, y entonces eso aporta antisaciantes. Otra explicación mejor quizá yo no te la puedo dar, porque no estoy metido en ese capítulo, pero después exprimimos un poco a Mar. Muy bien. Oye, Antonio... Pero ese es el hecho, Y con lo que nos estás comentando y demás, ¿crees que realmente, también Rubén, me gustaría que opinas sobre esto, ¿crees que estamos mal acostumbrados al precio del huevo? Porque al final es un producto que no es de sus grandes virtudes, es que es muy accesible, ¿no? Cualquiera compra cada semana una docena de huevos, en el caso de Rubén cada 2 días, pero vaya... No, yo me los llevo en cajas. En serio, en mi casa hay cajas. Yo no compro... Y cuando no llevo a casa huevos, mi mujer compra 3, 4, 5 paquetes. O sea, yo lo que es comprar una docena, eso en mi casa no. Y yo cuando voy, se me olvida muchas veces, yo me llevo una caja con 15 docenas, con 180 huevos. Y nos dura... Porque yo como, pero mi mujer come, mis niños comen. En mi casa es que se comen huevos a... Es que 15 huevos para ti es una mañana, ¿no?
Yo hay Porque días... si tú comes 7, tu mujer come 4 y tus niños comen 2 cada uno, y el vecino, que de vez en cuando lo invitas a huevos, se necesita... Sí, sí. Mi niña pequeña con 3 años se come un huevo todos los días. Y los mayores como mínimo 2. No me has preguntado la dosis recomendada. La dosis recomendada, bueno, hemos comentado al principio, ¿no? De cuántos huevos se pueden comer por semana. Hasta un huevo, ¿no? Has comentado, hasta un huevo es En resumen, mínimo positivo. después de todos los datos que... Es que esa es mi labor en el instituto y es a la que me siento obligado y responsable y feliz. Es ver todo lo que se publica que tenga fundamento científico y trasladarlo y dejarlo en el instituto para crear, y eso ya es una obsesión, para crear una especie de biblioteca o de archivo para que quien lo quiera necesitar lo tenga allí. Y luego que haga el capítulo o el ese que corresponda. En general se suele aceptar por la comunidad científica que niños, depende de la edad y del tamaño y del peso, pueden comer sin riesgo. No dice que no se coman más, sino que no tiene riesgo de padecer ninguna de las enfermedades metabólicas ni degenerativas, hasta 3 o 4 huevos a la semana, y en el adulto no tiene riesgo el que coma hasta un huevo diario. No tiene riesgo. No se han estudiado, que yo sepa, qué ocurre cuando hay niños o adultos que comen una cantidad muchísimo mayor. Que se sepa, no han aparecido nuevas contraindicaciones, o sea, que no te quites la idea de comer lo que estás comiendo. Vale. Os quería preguntar sobre eso, ¿no? Porque además el huevo, como tú comentas, Antonio, es un producto que se recomienda a niños, embarazadas, personas mayores. Entonces, ¿estamos realmente mal acostumbrados al precio que tiene el huevo? Bueno, pues eso mejor lo dice un empresario, pero yo creo que sí. Y decía fuera de cámara o fuera de aquí que en los huevos probablemente uno de los pequeños inconvenientes es que ha sido barato. Y de hecho forma parte de la alimentación de no sé qué porcentaje, pero probablemente del 90% de los hogares españoles, ¿eh? O sea, cuando no es en tortillas, en huevo frito, cuando no participa en alguna otra forma y tal. Yo creo que el huevo tiene una gran ventaja con vistas al futuro también, que es que hay retos con respecto al futuro que podemos comentarlos si os parece oportuno. Pero el huevo tiene la gran ventaja de que se puede producir en cualquier país del mundo sin ninguna necesidad de que esté muy organizado. Sí, en Sudán del Sur se puede criar gallinas y producir huevos. Y entonces hay gran profusión de esto, y la dieta mediterránea también incluye el huevo como alimento básico. O sea que probablemente se han creado muchas industrias, se produce suficiente cantidad de huevos para mantener los precios, pero si fueran un poco más caros, no mucho más los que no vivimos de esto, pero si fueran un poco más caros también habría que consumir igual cantidad de huevos. Quédate a gusto, Rubén, porque él nos explicaba a nivel nutricional, pero tú sabes todo lo que conlleva producir un huevo, que mucha gente no es consciente. Yo estoy convencido que si los consumidores del huevo, tanto los hogares como la restauración, en definitiva todos los consumidores, supieran lo que hay detrás de la industria del huevo para que cuando llega a un supermercado y coge el paquetito y se lo lleva a casa, para nada le parecería caro el precio que compra. Y me explico. El recriar pollitas para que pongan huevos, eso no es fácil, eso es un arte. O sea, hacer eso, y más con la producción alternativa, que es hacia donde vamos, o sea, eso es dificilísimo. Luego, el trabajo que conlleva, la dedicación que lleva la recría, te lo llevas a nave de puesta, las infraestructuras que hay, los mecanismos, la investigación que hay detrás, el equipamiento avícola, lo caro que es. Saber, los que consumen huevos, que nosotros no tenemos la facilidad de decirle a una gallina: oye, chicas, que llega el viernes por la tarde, que el fin de semana no vamos de party. Nada. El huevo hay que estar siempre pendiente todas las semanas. No hay navidades, no hay Semanas Santas, no hay entierros, no hay bautizos, no hay bodas, siempre hay que estar ahí. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, que si todo el mundo supiera todo lo que cuesta hacerlo y las dificultades que tiene, y ya no contamos si los problemas de gripe aviar, salmonela, incendios que hemos tenido, cosas que pueden pasar, la gente le parecería el huevo un regalo. Y me gusta que diga doctor esto, ahora ha habido un incremento de precios del huevo
ha subido, no sé si un 20 o un 30%, por diferentes circunstancias. Nosotros no solamente no vendemos menos, sino que vendemos más. La respuesta del consumidor es más aceptable. Se habló los telediarios un poquito tiempo diciendo ha subido el huevo, ahora ya nadie dice nada y estamos cómodos. Si subiera otro poquito, pues tampoco pasaría nada. Yo estoy absolutamente de acuerdo, y lo he dicho antes o lo hemos comentado, en que yo he tenido la suerte de que desde que estoy en el instituto, entonces he podido visitar alguna granja, no tan bonita como estas, pero alguna granja donde me he dado cuenta desde lo que hay que hacer desde que llegue una pollita sensada, sexuada, ¿no? Hasta que empieza hasta que empieza a poner huevos, y que tiene una vida también limitada y que hay que reponer, y las condiciones en las que, no sé, la Comunidad Económica Europea impone a las... bienestar animal. Eso no tiene precio, no tiene precio. Y yo soy un convencido, y quizá, y dejarme que arrime un poquitín el asco a mi sardina, probablemente hay instituciones en las que han facilitado un poco el que la sociedad conozca un poco mejor el valor que tiene el huevo. No solo el instituto, que también, y creo que hacemos lo que podemos con los medios limitados que tenemos y tal, pero la Fundación Española del Corazón, la Sociedad Española de Arteriosclerosis, la FDA, la Food and Drug Administration, que ha declarado en julio del año, no, en abril del año pasado, el huevo como alimento saludable, y eso implica una serie de datos para ellos y para nosotros que nos permiten decir que el huevo es probablemente uno de los tesoros que tenemos en la alimentación. Pues otro titular. Bueno, muy bueno. El huevo es uno de los tesoros que tenemos en la nutrición. Esto haremos luego titulares, lo recuperaremos todos. Es que, oye, digo yo que me invitaréis a café. Era que ibas a decir unos huevos, digo, claro que sí. Hay una cosa clara. El huevo es el único alimento, y yo siempre lo digo, que es capaz de crear un ser vivo. Todos los ovíparos, y muchos que no lo son, cocodrilos, no sé qué, todos nacen del huevo. Quiere decir que ahí dentro de la cáscara están todos los elementos necesarios para que un elemento sea vivo. ¿Qué me decís? Impresionante. No, la verdad que no, sí, es cierto, sí. Hombre, me alegra que apoyes. Que te apruebe, ¿no? Que te apruebe tu explicación, sí, es correcto. No, pero es verdad. O sea, y la gente, creo, no sé, y ahora estoy hablando a un productor del huevo. Creo que el instituto, te digo, y yo me echarán cualquier día, pero no sé si llevo 12 años o 3, entusiasmado, forma parte del conocimiento mejor del huevo, y ya es posible que a lo mejor en un 1% la gente, estos medios, la gente piense que, a pesar de, lo compare con otros elementos nutricionales y diga, si tiene estas ventajas y cuesta esto, seguimos con la rutina. Increíble, Antonio. Genial. me está encantando. Y de hecho, voy a sacar otro tema tabú. ¿Vale? Como tema tabú. Otro tema que me gustaría también desmitificar o aclarar a la audiencia que nos ve. Y es, dentro de la avicultura de puesta tenemos diferentes modelos de producción. Tenemos me comentaba, ¿no, Rubén? Tenemos los alternativos, los de jaula, en fin. Los 4 tipos serían de ecológico, de jaulas, de campero, en fin. ¿Y todos suelo? que sabemos. Y el suelo. Entonces, Antonio, desde tu punto de vista científico, aquí aprovechamos para también que aclares también la situación para toda la gente que nos ve, porque hay gente que compra ecológico por lo que sea, porque piensa que es mejor, porque está a nivel moral piensa que es mejor, en fin. Te quiero preguntar, desde el punto de vista científico, ¿hay alguna diferencia a nivel nutricional u organoléptica, en el sentido de uno de los sentidos, ¿no? A nivel de sabor, a nivel de gusto, entre los huevos procedentes de estos distintos sistemas? Según me dicen los que saben de eso, no hay diferencias significativas. Y la diferencia es el sabor. Entonces, el sabor del huevo está en función de la alimentación de la gallina, hasta tal punto, y permite que me retrotraiga un poquitín en el tiempo. A raíz de aquellas decisiones que se tomaron en el año 1980, entonces
Como el huevo era malo para la alimentación porque tenía mucho colesterol, entonces los productores de entonces se inventaron alguna fórmula para alimentar a las gallinas de otra manera, concretamente con aceites de peces. Entonces, crearon tal sabor tan desagradable que lo que inicialmente se consideró que podía ser una solución, se descartó. Las gallinas criadas en huevos es uno de los retos que va a tener la avicultura de puesta en un futuro. Es decir, cuidar las gallinas y ver cómo se consigue que con esos cuidados no sea excesivamente caro para que sea un alimento generalizado, que creo que no hay diferencia. Respecto a las gallinas criadas en libertad, entonces una de las características es que la gallina pica lo que encuentra. Un gusanito, un trocito de hoja y tal. Y entonces la gallina criada en libertad en Pontevedra, por poner un ejemplo, tiene otro elemento a su pico para alimentarse que no es la que se cría en Almería. Entonces, el que se adapte a ese sabor le merece la pena. Desde el punto de vista nutricional, parece que no hay diferencias notables. Rubén, en tu caso, la gente que compra los huevos de Rujamar, los huevos de España, ¿te han comentado alguna vez de, oye, pues mira, a mí me gusta comprar estos huevos porque me saben de una manera? Porque, por lo que te he entendido, también fabricáis vuestro alimento vosotros, ¿no? Entonces, bajo tu experiencia, ¿qué opinas? Yo, como sabes, tenemos una granja, tenemos nuestras fábricas de pienso, soy un defensor total del bienestar animal, lo he dicho, bienestar animal entendido como gallinas fuera de jaulas. De hecho, nuestra empresa no tiene jaulas. Y yo, sin embargo, siempre he defendido lo que tú acabas de decir. Yo lo digo a mi manera, yo digo que la gallina pone por el pico, entonces mientras que una gallina coma un pienso, igual, porque el pienso de las gallinas camperas, gallinas de suelo y la gallina de jaula es idéntico, puedes incrementar un poquito más de grasa y un poquito más de proteína si tiene más actividad la gallina, como es la campera, para hacer un pienso más caro, pero un pienso más rico nutricionalmente, porque la gallina tiene más actividad. Alguien que está sentado necesita comer 2.000 kilocalorías y alguien que está todo el día en el gimnasio necesita comer 4.000, porque si no se quedan hechas igual que las personas. Las gallinas tienen más actividad. Pero al final, si comen lo mismo, el resultado, que es algo mágico, que es en un día que te hagan un huevo, pues las diferencias nutricionales son pocas. Yo, en el tema del ecológico, yo no sé si es mejor o es peor, ¿vale? Yo creo que es mejor. Ahí sí que la alimentación es distinta, porque no comen lo mismo. Las gallinas ecológicas no comen lo mismo que comen las gallinas camperas de suelo y jaula. En la alimentación ecológica comen el mismo maíz, pero es un maíz no transgénico, es un maíz ecológico, es un aceite de soja o aceite de girasol ecológico, es un trigo y una cebada ecológico. Entonces, como el alimento es distinto, pues el huevo, lo que sale, que es el huevo, nutricionalmente tiene que ser distinto. No sé si mejor o peor, yo creo que mejor. Pero dicho lo que yo he dicho siempre, que me puedes decir lo estás haciendo mal o lo estás diciendo mal, yo siempre he dicho que la gallina come por el pico y por lo tanto si come una cosa que independientemente del modo de cría en el que esté, al final el huevo va a ser igual si come lo mismo. Pero si come un alimento distinto, que yo creo que tú las quiero decir así, como Pontevedra o tal, si come el gusanito, si come algo distinto, el huevo será distinto, ¿no? ¿Está bien dicho? ¿Cómo Sí, perfectamente. Si me permites una pregunta que le haga. ¿Tú alguna vez has comido, tú estás acostumbrado, la expresión es poco afortunada, estás acostumbrado a tus huevos, que se crían en unas circunstancias parecidas? ¿Has probado otro huevo de otro origen distinto que viene de Castilla y León y tal? ¿Y qué notas? De sabor me refiero. A ver, yo cuando viajo, me gusta siempre comer los huevos. Lo que noto de sabor, nada. No. Pero sí que noto que hay, según la zona donde vayas de España, hay que le echan más colorante o menos colorante a la yema. Pero lo que es nutricionalmente, no. Sí que noto algo en mis huevos, cuando yo como de sabor, en el ecológico, con el huevo normal. No sé si... Pero yo mi paladar se ha hecho al huevo ecológico. Dicho de otra manera, apúntatelo para hacerlo en un podcast, si quieres.
yo sería capaz de mis huevos, de si me das un huevo de campero, un huevo suelo, entre un ecológico y un huevo normal. Tiene un sabor distinto. En los míos, no lo he hecho con otras marcas, pero cuando yo consumo ecológico, y en mi casa gusta también, a los niños les gusta más el ecológico. Fíjate que el ecológico tiene mala vista cuando lo pones porque la yema es muy clarita y estamos acostumbrados a la yema clara. Aún se sigue pensando la gente que el huevo cuanto más color tenga, que el huevo es mejor. Y eso es totalmente erróneo. Pero cuando te lo comes un huevo ecológico con una escala Roche que tiene entre 6 y 7 de color, pues es un poco pobre en el plato. O sea que incluso... Queda de colorido, sí. De colorido. Pero yo sí que lo noto. En el ecológico sí. Y esto tengo que decir... que yo creo, porque yo he probado, o sea, tengo también en mente cuando he probado gallinas camperas o gallinas, en fin, en suelo o en jaulas o lo que sea, yo sí que lo he notado, pero también tengo que decir que no sé hasta qué punto mi mente también está sugestionada, porque es lo que dice, a lo mejor podemos hacer la prueba de no saber de dónde viene cada una y así podemos diferenciarlo. Pero bueno, también dice mucho de Rubén, que de hecho lo ha comentado, que él también siempre lo ha dejado claro, que no hay diferencias a nivel nutricional en fin, en cada una de las producciones. Perdona, para terminar este dato, es sí. que el sabor es una cosa muy importante. O sea, cuando nosotros vamos a comer una comida cualquiera, lo primero que vemos después de haber visto la merluza allí puesta en el plato es que esté buena. Sí, sí. O sea, que yo creo que es válido el señor que quiere y puede decir, yo me tomo los huevos de no sé dónde, de Rujamar. De Rujamar. Pues vamos con los jóvenes. Ya sabéis, aquí he traído a dos chavalillos para comentar en este tema. Es un poco hablar de las nuevas tendencias que tenemos. Lo comentábamos con el TikTok, con los Reels, oye, señor Antonio, usted está equivocado porque mira, este youtuber me dice que esto que me creo más al youtuber. Antonio, tú presides el Instituto de Estudios del Huevo. ¿Cómo afrontas este contexto? ¿Da miedo? Con paciencia. Con paciencia. O sea, comentábamos antes también un poco que nos tenemos que obligatoriamente adaptar a la progresión o a las nuevas normas. Entonces, lo que sí le pediría y por lo que luchamos un poco es que los influencers, es igual que decir, los médicos son todos honrados, pues probablemente no. Lo que hay que tratar de inculcar en los influencers, que yo no digo y que pueden ser necesarios, porque un periodista, no tan ilustre como tú, decía que decir siempre la verdad era aburridísimo. Y entonces conviene de vez en cuando decir alguna cosilla para crear historias y para no sé qué, no sé cuánto. Lo que sí es verdad es que parte intentamos corregirlo. Y es decir, poner a la disposición del que lo necesite las bases científicas que ellos pueden desarrollar según quieran. Es decir, si quieren hablar de los deportistas, nosotros tenemos un folleto en el que es la alimentación de los deportistas. Y él, si es, iba a decir, sensato, pues lo que no hará es decir barbaridades que las vemos todos los días porque la alimentación está de moda. Es excepcional que en una semana no haya 1 o 2 encartes relacionados con la salud. Es que de hecho, bueno, Rubén, vosotros también, con Bea, y también estoy con nosotros, que trabajáis mucho la comunicación desde Rujamar, tú lo sabes bien, ¿no? También cómo funcionan las redes, o sea, al final es el pan de cada día también para vosotros. Es muy importante el rigor. Yo creo que hay muchos influencers que no son algunos, que no son muy profesionales y empiezan a decir tonterías sobre ciertos alimentos. Pero yo creo que cada vez se preocupan más sobre lo que tienen que decir. Y nosotros, lo que sí que yo he detectado en los últimos años o meses, es que es muy raro ver que un influencer o que nadie en las redes hable mal del huevo. O sea, yo no he escuchado a nadie decir, oye, no te comas más de 2 huevos al día, que produce cualquier cosa. Todos los informes, todos los mensajes que están dando, todos los shorts, todo lo que hablan del huevo, séase científicamente, séase docente en universidades, séase en redes sociales, es todo información positiva acerca del huevo. No hay nadie que hable mal del huevo. Cada vez hay más comunicación. Comentaba yo antes cómo ha ido evolucionando los sistemas de comunicación con la gente. Y ahora estamos en situaciones de inmediatez
pero como se necesita aportar tantísimos datos, no todos los datos son ciertos. El comparar la opinión de un científico, que necesita años para llegar a una conclusión, comparada con la de un influencer, que muchas veces no tiene nada que ver con la nutrición, o que opina de la situación política, de la situación religiosa, de la social, de la económica, de no sé qué, eso es imposible que se pueda dar. Pero yo creo que vamos mejorando todos, ¿eh? Es que de hecho, yo creo que en nuestro caso, que estamos hablando de alimentación, sí que es verdad que la sociedad es mucho más exigente, o sea, mucho más informada, pero nos pasa, yo que sé, con la política, con otros temas, que caemos en ese clickbait de gente de, pues al final, antes hablaba de la fama, ¿no? Aquí se habla de las impresiones hoy en día, que cualquier impresión luego es positiva, al final todo es dinero. Entonces, pues por ejemplo, el caso del huevo, de poner un chico en comentario de, pues mira, el huevo es malo porque yo soy un conocido que murió comiendo huevos, y claro, estáis, por ejemplo, vosotros o yo incluso, decir, oye, esto es mentira, y ya atacas y comentas, entonces ya ha conseguido ese efecto de llamarte, ¿no? De interactuar con él. Entonces, bueno, es un poco el contexto en el que nos enfrentamos, que bueno, al final hay que adaptarse como todo, ¿no? De hecho, en el instituto también hacéis un poco, por lo que me comentabais antes, ¿no? De adaptar la información para que también las nuevas generaciones y demás esté mucho más accesible para todos, ¿no? Déjame que haga una pincelada en favor del huevo, que tengo varias, pero recientemente en abril hubo una comunicación final de la FDA en el que se incluye como alimento saludable. ¿Y eso qué quiere decir? Porque saludable no se lo ha inventado la FDA, sino que ha hecho una serie de análisis que no contienen determinadas sustancias y que se les permite poner en la etiqueta de contenido del alimento el que es saludable. Y eso también es un paso más que hemos dado, y que yo lo presenté en el Día Mundial del Huevo como noticia novedosa en octubre del año pasado. Bueno, pues eso tenemos que transmitirlo a quien quiera oírlo. Si no nos quieren escuchar, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Pensáis, esta pregunta para los dos, si quieres empezamos contigo, Rubén? Dímelo. ¿Piensas que hoy en día el consumidor quiere estar más centrado en lo que come? El consumidor cada vez se preocupa más por lo que come. En España no mucho, ¿eh? Hay otros países donde sí que la gente mira la etiqueta. Por ejemplo, ¿dónde lo ves tú más, por ejemplo? En Holanda, en Alemania, hay más costumbre de mirar lo que se come. En Estados Unidos hay más costumbre de mirar lo que se come. En España, pues menos. Leemos la etiquetita de atrás. Pero nosotros en Rujamar hemos hecho una cosa súper chula, que solamente lo estamos potenciando ahora con nuestra marca, que es mediante la lectura de un código QR, con la tecnología blockchain, le podemos dar toda la información al consumidor. No solamente es genérico, sino que es adaptado esa información al paquete que tú estás comprando. Es un código único. Es un código único por cada paquete. ¿Qué información te dice ese paquete? Esa información que te dice es dónde se ha producido, cuándo se ha producido, cuánto tiempo ha estado almacenado, cuánto tiempo, qué edad tienen las gallinas, de qué estirpe son las gallinas, en qué población está, dónde se ha comprado el material, o sea, el material donde se ha empaquetado, o sea, todo un montón de información, que creo que eso es vital. Yo creo que cada vez el consumidor se preocupa y se debe preocupar más por lo que come, la procedencia y todo, para que la gente se haga un cuadro muchísimo más exacto de lo que come. Y ahora, Antonio, venimos... ¿Puedo decir alguna cosa un poco? Porque todo lo grande tiene luces y sombras. Hasta ahora, el leer un código de composición del alimento era un episodio, eran chiquitillos, no se veían bien, muchas veces las que compran no tienen gafas suficientes. Yo creo que todo lo que sea en facilitar el acceso a lo que está comiendo es bienvenido, y te felicito. Os felicito a todos, vamos, por esa noticia. ¿Crees que antes me hablabas del futuro, ¿no? De ahora venimos de unos años positivos a nivel de protagonismo del huevo dentro de las dietas, al menos españolas? ¿Crees que en este contexto, ¿no? De que la gente se preocupa cada vez más de lo que come y demás, el huevo va a jugar un papel cada vez más protagonista? Sin duda ninguna. Vamos, yo estoy convencido, y se lo decía yo no sé qué, a Amal cuando veníamos por aquí. El futuro del huevo
es mucho más prometedor probablemente que el pasado, por muchas razones. Una, su capacidad nutricional la conocemos mejor que hace unos años. La capacidad que hacía alusión antes, la extranutricional, también la conocemos mucho más. ¿Protege el huevo frente a una degeneración macular de la retina? Si se lo comentamos a mis padres por lo menos, o a tus abuelos, no tenían ni la más remota noticia. Y el médico de cabecera tampoco. Entonces ahora ya sabemos que lo hace. Antes se tenía miedo a lo negativo del huevo. Por ejemplo, la alergia al huevo, que ocupaba un porcentaje nada despreciable de población infantil. Nosotros, incluso casi yo, estaré en condiciones de ver que la alergia al huevo está completamente superada. Y las generaciones que vienen más tarde tienen la seguridad absoluta. Segundo, lo que decía antes, la biodisponibilidad, que antes no se sabía lo que era y ahora ya se conoce. Tercero, la diversidad de utilización en cualquier sitio. Tercero, en que cualquier país puede producir huevos. A medida que crezca la población mundial, los 6.000 millones se convertirán en 7.500 y en 8.000, y está claro que o se crean alimentos alternativos y, sin duda ninguna, los que vivan entonces se inclinarán por lo natural que es el huevo. Eso no me cabe la menor duda. O sea, que si tengo que hacer inversiones, tú me apuestas a que siga invirtiendo en ese. Te voy a... Esto no va a salir. Bueno, luego os cuento el que mi padre quería que yo fuera botones de un banco porque decía que tenía un aire ahí medio así, y no la tengo. Pero yo estoy seguro que los alimentos... O sea, ¿se va a necesitar agua en el futuro? Seguro. Seguro. ¿Se va a necesitar pescado y carne en el futuro? Seguro. Verduras, legumbres, etcétera, etcétera. Bueno, pues una de las cosas que se van a necesitar, pero si en España se consumen millones de huevos al día. Claro. Solo estoy un poco en contra, bueno, matizando, en Estados Unidos no se sabe lo que se come. Muchas veces. Yo estuve allí algún tiempo y la hamburguesa que se han preocupado de pero adaptarlo. está buena. O sea, no sabemos lo que comemos, pero una hamburguesa está bien buena, ¿eh? Pero es que yo te voy a decir una cosa. Yo llevo 8 meses queriendo comer una hamburguesa de un Whopper, de los que había que limpiarse después las manos, porque están buenas. Ahora, yo lo que pregunto es, ¿aporta lo mismo que el huevo? Y segundo, que el huevo es muy sostenible, utiliza poca agua y da pocas emisiones. ¿Qué ofrece el otro alimento? Dímelo. No, ninguno. ¿Alguien me va a preguntar? A mí el huevo por mí es el top. Sí, está claro. Pero bueno, sí, para hacer una hamburguesa, el lío que lleva, la cantidad de huella de carbono que deja, o sea, es brutal. Y un huevo es... Yo estoy seguro que me contratará dentro de poco. Sí. No, pero yo soy un entusiasta de lo que... Y si no, no estaría en el Instituto de Estudio del Huevo. Y a ellos, a la comisión delegada, porque nosotros somos 9 miembros. Bueno, perdón, te he interrumpido. Somos 9 miembros en la comisión delegada, de los cuales hay una persona encargada de la nutrición, del huevo y la nutrición, hay otra que me ha tocado a mí, que es el huevo y la salud, y luego hay otros 7, vamos a dividir ramas en las que se ocupan de otros aspectos fundamentales del huevo, de la zoonosis, del cuidar la salud de las gallinas, el cuidar la alimentación, el cuidar la genética. Por eso digo que el instituto también es un poco desconocido, ¿eh? Pues Rubén, es momento, esto Antonio no lo sabe. Nosotros aquí en el programa siempre hacemos una pregunta a todos los invitados al finalizar. Sí, así que... No te asustes, Antonio. No te asustes, ¿vale? Antonio. ¿De qué vivo? De la jubilación. Sí, ¿cuánto dinero tienes en el banco? No es eso. Vale, es una pregunta que hacemos siempre, ¿vale? Y te pediría que fueras rápido. Conciso con la pregunta, no una respuesta larga. A ti, Antonio, ¿qué es lo que te toca los huevos? La ignorancia de la gente. Ya está. Perfecto. Muy bien. Porque es que hay un ignorante que si se calla no molesta. Pero lo malo es cuando quiere dar por encima de eso su opinión. A mí la ignorancia de la gente, el creer que tú eres un experto en todo, yo qué sé, no sé. Lo compenso con la buena gente que tenemos en este país, ¿eh? Sí.
Muy bien, pues oye, Rubén, si te parece, tenemos un detallito para... También a todos nuestros invitados que vienen al programa le damos un regalito, ¿vale? Que nos lo hacen nuestros amigos de AMIAP, que es una asociación de discapacitados en Albacete, ¿vale? A nivel nacional creo que son los segundos más grandes. Y es una gallinita, ¿vale? Oye, que... Esto para que lo tengas ahí. Yo creí que eran Mira, unos huevos. tienen aquí todo esto también son estuches que les damos, que los rompen para que vaya, o sea, que los trituran para que la gallinita vaya bien. Y es como un detalle muy bonito que nos lo ensambla allí esta gente, que son gente maravillosa. Pues muchas gracias. ¿Eh? Alguien dice que mi casa es un pequeño museo, porque yo entre las aficiones que tengo soy mecenas del Museo del Prado. Entonces, bueno, pues tengo la puerta abierta y no sé qué, no sé cuánto. Y todas estas cosas me parecen mucho más importantes que lo que se compra. En mi casa, que tengo muchos cuadros, no sé, parece ser, no vengo a presumir, pero creo que tengo 208 cuadros de óleo en casa. Entonces, pues no todos expuestos. Los cuelga, ¿no? Pero no, hay muchos que están arrinconados y tal. Y había un señor que era muy entendido en arte y me decía, pero don Antonio, un cliente, un enfermo, dice, pero ¿cómo tiene juntos dos cuadros que uno es una maravilla y otro es un horror? Y le digo, mire usted... para apreciarlo. Pues no, es que para mí tiene mucho más valor el aspecto, iba a decir, cercano. Sí, emocional, ¿no? O sentimental. Que no el que se compra. Esto lo pondré en mi casa. Muy bien, pues te lo agradezco. Nosotros... Aquí, Antonio. Nosotros Si quieres, te lo no pongo tiene aquí. este mismo valor porque es de mucha gente, pero queríamos que tuvierais un poco el recuerdo de lo que hemos hecho. Se me ha roto la gallina. Espera. Ahí. Tenemos otras. Quiero decir que este libro es un libro en el que hemos puesto todo nuestro esfuerzo también. Nos costó un poquito hacerlo, porque los límites de y tú lo sabes muy bien, el instituto tiene unas asignaciones muy limitadas. Pero yo siempre he sido defensor de que el Instituto de Estudios del Huevo tiene que tener algo de presentación, un origen. Estoy seguro que os va a encantar por las informaciones que tenemos previo. Habla tanto del huevo, no es un libro de recetas, pero tiene recetas, que las ha hecho Mario Sandoval, y que repasa un poco todo lo que ocurre hasta que el huevo está en las recetas, lo que tú has dicho, desde las pollitas, cómo se forma el huevo, etcétera, etcétera. Espero que os guste. Pues muchas gracias. Aquí tenemos el gran libro del huevo. Esta noche me lo leo. Muy bien. Da mucha lectura. Trata un poco de todos los aspectos. El aspecto nutricional, el aspecto de salud, la relación con las enfermedades cardiovasculares. O sea que si hay algo que no debería estar a la altura del libro, es el capítulo que he hecho yo. O sea, probablemente no está a la altura. Seguramente que es de los mejores. No, seguro que no. Muy bien, oye Antonio, ha sido de verdad un auténtico placer tenerte con nosotros. Eso se lo dirás a todos. De hecho sí, pero me ha encantado, Antonio. Ha sido tanto divertido, me ha pasado increíble, como también didáctico para la gente también que no lo sabía, que hemos también tocado muchos temas. Yo creo que nos has dejado titulares impresionantes, que van a dar mucho que hablar en las redes. Si vosotros, ya que hemos venido con toda la ilusión, tanto Mar, que es la que más sabe de huevos en este mundo, no en España, entonces si os hemos ayudado a alguna cosilla, pues para nosotros es el mejor premio. Pues, muy bien, oye, no, pues estoy muy contento, Rubén. Yo creo que tú también. Ha sido un capítulo muy chulo. Yo ya sabía que iba a ser un capítulo chulo, te tengo que decir, ¿eh? A mí me ha encantado. Así que, oye, Antonio, muchas gracias. Y nos despedimos aquí con nuestra audiencia. Espero que os haya gustado. De verdad, si os ha gustado, dejar un comentario, también un me gusta. Y nos vemos hasta la siguiente Rujamar Talks, que promete y mucho.